que es muy difícil. Entonces el alcalde de Barceloneta no sabe lo de la matanza de perros. Eso alega él, ahora hay que esperar que se lo prueben. Lo mandó a hacer y no sabe. Y va a renunciar. No ha quedado un gato, un perro, no ha quedado ni uno. Ahora hay que esperar que se le pruebe. Ah, no, yo no sé, ¿no? Pero, desde luego, hay una responsabilidad indirecta. Pero una cosa es la responsabilidad indirecta y otra cosa es una responsabilidad directa. O sea, Dios cuide, proteja y guarde, ¿verdad?, a los tesoreros de las iglesias. Pues si un tesorero de una iglesia hace una debacle económico, pues en cierta medida pues el pastor es responsable. Oye, pero es responsable indirectamente, pero no directamente. O sea, porque pues el pastor no se sentó con él para planificar la debacle, pero desde luego su función y su responsabilidad era supervisar. Entonces se hace responsable indirectamente, pero no directamente. Yo pienso que Carlos, si hubiera estado en sus manos, salvar a Juana de Arco la hubiera salvado. Pero sus asesores no le interesaban tener a esa doña en Francia. Esa doña les hacía sombra a todos ellos. Claro. Fíjense qué interesante es la vida de esta mujer. Esta mujer fue quemada en Rouen, y en el momento en que fue llevada a la hoguera, ella le pidió al sacerdote, se le requiere al sacerdote acercarse a ella para pedirle su último deseo. Y en su último deseo ella dice: quiero que levantes bien en alto el crucifijo, de tal manera que yo dentro de las llamas lo pueda ver. Y quiero que repitas fuertemente las palabras de salvación, de tal manera que las llamas no opaquen tu voz para yo escucharlas. Y escuchando al sacerdote con el crucifijo en alto gritar palabras y oráculos de salvación, un 30 de mayo de 1431, Juana de Arco muere en la hoguera. En Francia. En Inglaterra. En el 1920, el Papa Benito XV la declaró santa. En Orleans, en Francia, hay un monumento bien grande de ella. Sí. Claro, en el 1449 se firmó una tregua entre Francia e Inglaterra, reposeyendo sus tierras, pero o sea, la guerra se acabó, pero la gente todavía tenía coraje y frustraciones y seguían las escaramuzas, y no es hasta el 1475 que terminó la guerra. Ahora, fíjese por qué es importante considerar esto para lo que vamos a empezar a discutir luego, sobre todo en la era del oscurantismo. ¿Por qué es importante esto? El que el papado estuviera en Aviñón, en Francia, enemistó a los ingleses con el Papa. Y esto empezó a manifestar el debilitamiento de toda pretensión que en Occidente el papado tuvo en términos de una autoridad universal. El sentimiento nacionalista como consecuencia de esta guerra se avivó, se arraigó en la vida, en la conciencia de la gente. El francés era francés, el inglés era inglés, el escandinavo era escandinavo, el italiano era italiano, el europeo, el español era español. Y como consecuencia de ello, aquella visión que se había tenido en Europa, donde el Papa poco a poco se iba encumbrando, iba siendo la figura predominante, ahora resulta que ya no la es. El nacionalismo, ese sentido nacionalista, que es un sentimiento secular, empieza a opacar el sentimiento religioso. Y desde luego, todavía
Eso se siguió viendo por muchos años, y aún todavía se sigue viendo que en algunas medidas el movimiento religioso ha ido perdiendo fuerza en muchos países. Todavía hay países en Latinoamérica donde el movimiento católico tiene un arraigo sobre el gobierno, ¿no? Con el elemento este de, se me olvida ahora, del concordato, pero cada vez es más distante la intervención de la Iglesia dentro de los gobiernos seculares, a tal punto de que al día de hoy hay como una epidemia de la palabra separación de Iglesia y Estado, ¿no? Como una, a lo que me conviene. es como una enfermedad, ¿verdad? Es lo contrario de los musulmanes, ¿verdad? Bueno, sí, en el mundo musulmán es distinto. Eso que ellos han crecido. En el mundo, claro. A la brava. Lo que pasa, no en todo el mundo musulmán tampoco, porque, por ejemplo, en Turquía, en Pakistán, todavía el gobierno es secular, pero sí hay lugares donde, claro, el desarrollo y el crecimiento musulmán es más bien la religión, no el sistema de gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, el que exista un movimiento religioso musulmán no tiene, claro, por lo menos hasta ahora, ¿verdad?, no tiene el interés de una intervención dentro del gobierno, sino más bien dentro de la experiencia religiosa de la gente. Lo que pasa es que, obviamente, grupos marginados en los Estados Unidos pues ven la experiencia religiosa musulmana como un mecanismo también de plataforma de protesta. Entonces están abrazándose a la experiencia musulmana como resultado de eso, pero no necesariamente esa visión del mundo musulmán en Occidente hay que verla desde el punto de vista de la intención política, sobre todo cuando la mayoría de los musulmanes en Occidente están más enfocados a lo religioso que a lo político. Cada vez que ha habido crisis en los países orientales con los musulmanes en Estados Unidos, los musulmanes de acá de Occidente se expresan rápido y dicen: mira, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿sabes? Tenemos la misma fe, pero no tenemos nada que ver con eso, porque como quiera los tienen vigilados. Sí, porque no les interesa vincularse. Amén de que en los Estados Unidos uno de los fenómenos que a veces vemos es que hay gente oriental y que son más papistas que el Papa, ¿sabes? Yo me he topado con unos hindú en las aduanas de los Estados Unidos, óigame, que son intransigentes, que uno dice: Dios mío, pero si esta postura no la tiene el norteamericano, y ellos la tienen. Pues claro, es porque también han salido de sus tierras huyéndole a los sistemas políticos religiosos, ¿no? Y están acá y no quieren que esos sistemas vengan a impactar acá. Bueno, Pregunta. si hay preguntas, el licenciado Sally Cruz la contesta. Yo le aseguro que él sabe mucho de esto. Es que nos confunden como ustedes como historiador y Sally Cruz. Sí. ¿Por qué los historiadores, para que nosotros entendamos mejor la historia, no la ponen en orden cronológica y no en tema? Porque están hablando de ya en el 1200, Sí. terminaron ahí, y entonces el próximo tema me llevan al año 300 otra vez, con otras cosas, y tiene uno que estar buscando, y la mente mía, digo, el cerebro mío no está grande. Por una sencilla razón, porque el historiador descubre que la ley de la causa y el efecto se hace evidente